como les dije, tenemos que desaprender un poquito ese riesgo de seguridad para poder abrir la mente y enfocarnos hacia un riesgo más administrativo, por decirlo así. Entonces, es importante tener claridad de esto porque a lo largo de este concepto vamos a llevar toda la capacitación. Vuelvo y le reitero, cualquier cosa me interrumpe porque no estoy viendo la pantalla si alzan la mano. Hay un modelo de gestión de riesgos basado en una norma que es la ISO 31000, que es la que hemos adoptado para hacer nosotros las matrices de riesgos. Las empresas resultan que nosotros somos un pequeñito punto dentro de un gran universo. Ese gran universo se llama contexto. Quiere decir que Thermosmar y Operation son un puntico, pero por fuera de eso estamos en un universo donde hay políticas, hay gobiernos, hay economía, hay temas financieros afuera de nosotros. Hay inclusive personas o empresas o lo que llamamos partes interesadas ajenas a nosotros que digamos que tienen que ver en ese cumplimiento de esos objetivos. A eso le llamamos contexto. Entonces, ¿qué es el contexto? Es todo lo que está por fuera y eventualmente también por dentro que impide o que afecta, tanto positivo o negativo, el cumplimiento del objetivo como empresa y a su vez como cada uno de procesos. Entonces, en el contexto tendremos los proveedores, los contratistas, los clientes, el gobierno, crisis financiera, crisis tecnológica, guerras, protestas, en fin. ¿Por qué les hablo del contexto? Aunque digamos que no es tan necesario que ustedes identifiquen ese contexto escrito como tal, sí es necesario que lo tengan en cuenta para evaluar e identificar todos esos riesgos. Porque si nos centramos solo en los riesgos dentro de la organización, estamos dejando por fuera todo eso, ese universo de cosas externas que podrían pasar. Por eso les hablo del contexto. Entonces, una vez nos organizamos bien en todo ese contexto, empezamos a hacer una identificación de riesgos. ¿Qué puede pasar? Los analizamos, los evaluamos y damos un tratamiento. Entonces, ahora igual vamos a ver cada una de estas etapas, pero este es el modelo de gestión de riesgos en las organizaciones. Un poquito de pronto hablando más de cómo se presentan esos riesgos. Si ustedes ven, pues ahí están los objetivos desde el punto A hasta el punto B. Yo quiero llegar al punto B, pero pueden pasar muchas situaciones que son las curvas, los picos, que son riesgos que de pronto me impiden o me hacen más largo el camino o me lo hacen más costoso o hacen que se presenten novedades para llegar a ese objetivo. Entonces, eso es lo que nos muestra. Dígame. Me interrumpo, qué pena. Ahora estamos en la primera diapositiva. Ustedes no están viendo. No, veo que hablaste de punto A al punto yo. No, estamos en gestión de riesgo y oportunidades. No, ya yo he ya yo he pasado. Ya yo he Ahora pasado sí, ya quedamos ahí frente al logro de los objetivos de progreso, se presentan muchos riesgos. Ahora sí. Sí, ahora quedamos ahí enfrente al logro, sí. Esa es la que yo estaba mirando, pero déjenme a ver qué sucedió. Les quiero mostrar la anterior. Esta la están viendo. Ahora sí. Bueno, realmente no había avanzado mucho, simplemente lo que era un riesgo que les decía, que es la posibilidad de que algo suceda y que tenga un impacto en los objetivos. Luego pasé a la gestión de riesgo. ¿Ustedes ven buen tamaño o así ven mejor? F5, no sé, a ver si de pronto se maximiza. Ya la tengo yo maximizada. Ah, bueno, aquí no sale minimizada, pero igual yo leo establecer el contexto, evaluación de riesgo, identificación de los riesgos. Ahí pasé a la presentación, se ve, ¿no? Ahí aún seguimos en modelo de gestión de riesgo. Entonces es cuando la tengo maximizada, es que no me deja. Igual a nosotros nos ve igual, o sea, tú la maximizas o no nos queda igual del mismo tamaño. Listo, entonces esta fue el modelo de gestión de riesgos que yo les presenté. Como les decía, ahorita vamos a explicar cómo se identifica, cómo se analiza, cómo se evalúa, pero esto es el modelo que nos presenta la guía, que es la ISO 31000. Entonces, este es el modelo, lo vamos a ver ahorita. Y aquí les estaba explicando cómo es gráficamente esos riesgos en los objetivos de procesos. Les decía que
cada proceso, incluyendo la organización, tiene unos objetivos. Ir del punto A al punto B, y durante ese recorrido, ese camino, se nos pueden presentar estos picos o estas fluctuaciones que ustedes ven aquí. Son riesgos. Hay muchísimos. Tengan presente que ahora que vayan a identificar los riesgos, todo se puede presentar malo. O sea, todo puede pasar malo. Pero tenemos que tratar de ver cuáles son esos riesgos principales que apuntan directamente con el objetivo. Porque entonces, si llegamos a la minucia del riesgo de que se pierda la llave de la oficina, no sé, y no podamos entrar, pues hay que mirar bien cuáles son los riesgos realmente que impactan y que tienen una solución que no es tan rápida, porque si la solución es que la copia la tiene, no sé, el señor Efraín, ir un domicilio a buscar la llave, pues eso no va a impactar más que una demora de 1, 2 horas o media hora en la organización. Pero hay riesgos que sí impactan, que no se solucionan tan rápido, y esos son los que me interesa identificar. Entonces, cuando vayamos a hacer ese tema de gestión de riesgo, ojo que no nos pongamos ya al detalle de los riesgos, porque podemos entrar a identificar muchos riesgos, pero no a gestionar ninguno. Entonces, para identificar los riesgos, nosotros tenemos que empezar a preguntar qué puede suceder mal en mi proceso. Entonces, en compras, ¿qué es lo principal que hace compras? Yo necesito garantizar tener insumos a tiempo, seleccionar proveedores, entregar insumos. Entonces, frente a esas actividades principales, yo voy a decir qué puede suceder. ¿Qué puede suceder mal en la compra de los insumos y materiales? Primero, que alguien me pida mal las cosas y yo compre mal. Segundo, que me lo pidan bien, pero yo me equivoque. Tercero, que no haga una buena selección de los proveedores y no me entreguen a tiempo o me entreguen mal. En fin, ustedes son los únicos que pueden saber qué pasa, porque ustedes pues ustedes son los que día a día están en su proceso. Yo desde afuera, desde afuera podemos entrar a, Eno, tú estás viendo, ¿cuál están viendo? La identificación de riesgos. Sí, identificación de riesgo. Ustedes son los únicos que saben más que nosotros como asesores o como responsables del sistema, porque ustedes están día a día ahí. Entonces, esa es la pregunta clave. ¿Qué puede suceder? En teoría, enfocándonos en lo malo. ¿Cómo y por qué puede suceder? ¿Qué son las causas que vamos a identificar? ¿Cómo podemos hacer eso? Podemos hacer una lista de chequeo, una lluvia de ideas, unos diagramas, análisis de escenarios, unas inspecciones, entrevistas, AMEF, modo de causa y efecto. Pero lo más importante es identificar sus objetivos. Si yo identifico 5 objetivos, tengo mínimo un riesgo por cada objetivo. Pero si se ponen a hacer como a la loca, puede pasar esto y esto, se desenfoca. Entonces, ustedes primero identifiquen los objetivos, que en este caso podría ser las subactividades que hacen dentro de su proceso, y luego le apuntamos a un riesgo macro a cada subactividad. Entonces, así vamos a identificar los riesgos. Esto lo pueden hacer si tienen personas a cargo, con todo el equipo, porque pues la idea es que fluyan más como esas ideas entre varias personas. Después de que identificamos esos peligros, tenemos que entender que hay muchos, o sea, que esos riesgos apuntan a diferentes cosas, a la imagen de la compañía, a si es un riesgo estratégico, a si es un impacto financiero, si es un impacto tecnológico. Es decir, no nos centremos solamente en las consecuencias económicas o en las consecuencias de tiempo, también en las consecuencias de imagen, impactos realmente hacia los objetivos estratégicos, temas ambientales que tanto afectamos al medio ambiente, temas tecnológicos. Entonces, hay que abrir como esa mente mucho al intentar identificar los riesgos, para no quedarnos solo con que la plata es lo único que importa. El tiempo también importa, la operación, la parada de operación, imagen. Entonces hay que tener como todo eso presente en el momento de la identificación de esos riesgos. Luego vamos a analizar el riesgo. Bueno, vamos a coger otro proceso de servicios. El riesgo es que no hagamos una programación a tiempo de un cliente. Entonces vamos a mirar, pero ¿qué fue lo que pasó?
vamos a determinar qué es lo que actualmente existe para que eso no pase. No, mira, que hay una matriz, todos los días Angie manda un correo. O sea, vamos a analizar qué es lo que actualmente existe para determinar qué tan probable eso va a suceder, o sea, qué tan frecuente esperamos que pase o que se pueda llegar a dar, y cuando se da, qué tan grave van a ser esas consecuencias. Porque una cosa es que se dé y el impacto sea bajito, o sea, no me perjudica tanto, y otra cosa es que ese riesgo se dé y el impacto sea alto. Eso es por una fórmula matemática de probabilidad por consecuencia que ahorita la vamos a ver. Y finalmente nos va a dar un nivel bajo, alto, medio. Ahorita lo vamos a ver con las fórmulas que actualmente tenemos. Eso que estamos haciendo es la evaluación. O sea, la evaluación es al final determinar qué vamos a hacer con ese riesgo, lo vamos a reducir, lo vamos a eliminar, lo vamos a aceptar, lo vamos a compartir. Y finalmente vamos a tomar unas acciones. Pero entonces, para evaluarlo, vamos a tener esta escala. Esto igual, yo les puedo compartir la presentación, pero igual esto está también en el formato. Ustedes en la primera hoja, ahorita se los muestro, van a tener estas tablas, que son las tablas que van a ustedes tener en cuenta para evaluar esos riesgos. Entonces, cuando yo digo probabilidad de que yo no programe un servicio a un cliente, entonces yo digo, bueno, eso es casi seguro, pasa muy frecuente en el año, probable, al menos una vez en el año, posible, al menos una vez en los últimos 2 años, raro, al menos una vez en los 5 años, improbable, no se ha presentado en los últimos 5 años. Entonces, basado en esos criterios, ustedes van a decir qué tan probable es que yo no programe un servicio de mantenimiento a un cliente. Entonces, puede ser casi seguro o probable, que son como las opciones que son más acotadas a un año. Bueno, si yo llego y si llega a pasar, ya le pusimos casi seguro y se da, ¿qué tan grave es lo que puede pasar? Entonces, catastrófico, tiene consecuencias desastrosas en la compañía. Entonces, cuando yo les estoy hablando de esas catastrófico, es algo que impida realmente que la compañía opere, porque una cosa es que yo le incumplí a un cliente, un solo cliente, pero la empresa tiene 20, 30 clientes, y bueno, sí, un cliente está molesto, pero yo sigo operando. Catastrófico es donde realmente la organización está imposibilitada para continuar con la prestación del servicio. Por ejemplo, no sé, poniéndoles un ejemplo de lo que pasó en el incendio en Vía 40 hace un mes. Si yo hubiera estado al lado de esa empresa donde se dio eso y no hubiera podido operar, eso es catastrófico. Pérdida de dinero, clientes. Entonces, es importante que tengan en cuenta que lo catastrófico es bien realmente importante, porque no podemos evaluar todo con catastrófico. Les hago énfasis en esto porque me pasa que cuando reviso las matrices, la gente, no sé, tiende a calificar todo malo, y no necesariamente es así. Insignificante si el hecho llega a presentarse y tiene consecuencias o efectos mínimos, menor, moderado o mayor. Vamos a revisar realmente esas escalas del 1 al 4, y cuando pongamos el 5 es porque realmente estamos seguros de que sí lo es. Entonces, yo realmente dejaría el 5 para cosas muy, 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 muy graves. Entonces, vamos a hacer esto conscientes, porque si coloco que es catastrófico, significa que el plan de acción que yo voy a colocar debe ser algo muy estructurado y muy acorde a ese riesgo. Entonces, esto en las matrices, ustedes ya van a encontrar como las palabras. Si no se acuerdan qué significa, como les dije, en la matriz van a volver a encontrar estos criterios, y eso nos va a dar un colorcito bajo, colorcito moderado, alto y extremo. Dependiendo de estos colorcitos, digamos que nosotros debemos establecer el plan de acción. Los colorcitos con plan de acción, con los colorcitos bajos, pues mi plan de acción es algo sencillo, reuniones, controles, seguimientos. El moderado ya requiere algo más, no sé, de pronto implantar algún tipo de
de formato, de procedimiento, implantar algún tipo de nueva tecnología para algo. Alto significa que yo debo hacer un plan de acción que inclusive se va por fuera de mi proceso, que involucra de pronto a dirección administrativa o gerencia. Y extremos, que normalmente es cuando yo califico catastrófico, sí necesito automáticamente un apoyo de gerencia para controlar este riesgo, porque si se llega a dar en mi proceso, afecta a toda la compañía. Entonces, también es importante que tengan en cuenta estos colorcitos para establecer los planes de acción. Entonces, dependiendo del colorcito que les dé, ustedes establecen los controles, lo que les decía. Vamos a poner una política, una norma, un procedimiento, un indicador, un sistema de información. Vamos a establecer que ahora, a partir de la fecha, las programaciones se hacen el día anterior a las 5 de la tarde, que vamos a implementar este formato, que cuando llegue el trabajador al cliente haga una llamada para confirmar que llegó, que diligencia esta app, no sé. O sea, todo eso son los controles que nosotros mismos vamos a identificar de acuerdo a este colorcito que da. Así mismo van a ser los controles. Y finalmente, cuando ya yo establecí esos controles, yo tengo que estar pendiente si se cumplen o no, si fueron eficaces, si conviene seguirlos implementando, si son muy costosos, si los cambio, en fin. Y digamos que esta es de manera general la metodología para riesgos y oportunidades. Yo en este punto solo me concentré en riesgos, porque riesgos es lo más difícil de pronto de entender y es lo que más hay. Pero vayámonos al contrario en oportunidades. Todo esto funciona igual en riesgos que en oportunidades, pero oportunidades es lo bueno. Oportunidades es que hay por hacer bueno en mi proceso que nunca se había contemplado, que considero que vale la pena implementar. Entonces, por ejemplo, siguiendo el tema de servicios, vamos a desarrollar o a comprar una app en línea donde los técnicos llenen toda la información allí del servicio y ya no tengo que estar llenando Excel ni mirando si llegó o no llegó, porque yo veo las rutas de que él sale, en fin. Eso es una oportunidad, algo bueno que me trae consecuencias positivas y que por el contrario no me impide el cumplimiento del objetivo, sino que me ayuda a superar inclusive las expectativas. ¿Y cómo se mide? ¿Cómo se mide esto? Es a la inversa, o sea, catastrófico es, todo esto es igual, pero en positivo. Insignificante, tiene consecuencias positivas, pero más o menos. Menor, que tiene consecuencias mucho mejores y así. Y catastrófico es que las consecuencias son muy, muy, muy positivas, que vale la pena hacerlo porque el impacto va a ser muy bueno. Como les digo, es esto igual, pero hacia lo positivo. En este punto, yo les voy a pedir que me identifiquen al menos una sola oportunidad en cada proceso. Una. Porque si no lo hacen, el auditor dice, se centraron en lo malo y no se centraron en ver cómo pueden mejorar algo existente o cómo podemos aprovechar algo que haya en el mercado, una coyuntura, una emisión de alguna norma, un tema político, y no identificamos esas oportunidades. Entonces, lo que normalmente es más fácil es identificar riesgos, pueden identificar 5, 6, 7, no sé, pero al menos una oportunidad les voy a pedir que por favor identifiquemos en cada proceso. Listo. Ahora voy a proyectar una matriz. No me confirma si la estamos viendo. No estamos viendo la matriz. No, todavía no. Lo que pasa es que creo que yo di proyectar solo una ventana. Vamos a ver, voy a dejar de presentar. Y ahora sí. Ahora sí estamos viendo. Sí, señorita. Listo. Les presento la matriz que ya existe, que ha sido revisada y ha sido evaluada desde hace más de 2, 3 oportunidades en TermoSmart y Operation. La idea es que esta matriz no se va a hacer para una sola empresa, se va a hacer para las 3 empresas y los riesgos que contemplemos sean riesgos proyectados y pensados en la operación de las 3 empresas. Esto es una base, nosotros le vamos a entregar a cada uno de ustedes esta base que ya existe para que ustedes ya la tomen y simplemente actualicen, eliminen o agreguen. Porque si se dan cuenta, aquí dice
dice año 2021, es decir, que la última revisión que se hizo de esta matriz fue en el año 2021. Entonces, vamos a explicar toda la teoría que yo dije aquí en el formato, que al final esto es lo que me van a entregar cada uno de ustedes o ustedes van a presentar en auditoría. La actividad es lo que yo les decía. Vamos a coger un modelo aquí, salió servicios, pero aquí está infraestructura, tenemos gestión humana, tenemos todas. De todas hay un modelo. La actividad es lo que yo les dije, como el objetivo micro que hay dentro de cada uno de los procesos. Y yo voy a coger la actividad, en este caso, salió recepción de solicitudes. Esa es mi actividad. Y voy a decir si lo que voy a hablar es un riesgo o una oportunidad. Como se dan cuenta, mire, esta matriz tiene 2 oportunidades y tiene 7 riesgos. Es una matriz balanceada que tiene de las 2 y así esperamos. Mínimo una oportunidad, pero puede que ustedes digan, encontré 5 oportunidades. Maravilloso. Ahora bien, las oportunidades no son algo utópico, algo idealista que está fuera de todo contexto, porque entonces yo voy a poner una oportunidad de comprar 5 camionetas para que cada técnico tenga una camioneta y el servicio sea más rápido. No, o sea, nosotros no podemos establecer oportunidades muy por fuera del alcance de nosotros como líderes y muy por fuera del alcance de la gerencia o de lo que la gerencia espera. Las oportunidades tienen que ser muy acotadas y tienen que ser oportunidades que ustedes vean que realmente sí existe la posibilidad de implementarlos. Ahora que ustedes la coloquen y de pronto se piense que sí y al final se elimine, no importa, pero era una oportunidad que se tenía que evaluar. El hecho de que esté ahí tampoco significa que lo tienen que hacer, significa que hay que considerarla, que se tiene que revisar la opción de implementarla y si se implementa, pues fantástico y si no, no, pero por lo menos que esa oportunidad sea aterrizada a las necesidades del proceso y de la compañía. Entonces, yo dije la actividad, si es riesgo y oportunidad y una descripción del riesgo. Entonces, aquí dice que el riesgo es que yo haga una recepción inadecuada del servicio o del requerimiento del cliente. Y yo voy a decir, ¿pero por qué? ¿Por qué puede pasar eso? Porque haya una falla en la comunicación con el cliente o porque no hay una recepción clara a las necesidades. En fin, hay muchas causas. Ustedes son los que nos tienen que decir cuáles son esas causas. Consecuencias, respuestas inoportunas. Yo aquí diría insatisfacción del cliente. Yo aquí diría también que no se cumple con la programación o la promesa de venta hacia el cliente. En fin. Aquí viene entonces el valor de la probabilidad, que son los numeritos que vamos a tener. Aquí les dije en la parte 1 del instructivo, aquí están los numeritos de las calificaciones. 1 improbable, 2 raro, 3 posible, 4 probable y 5 casi seguro. Y asimismo del 1 al 5, siendo 5 el más catastrófico. Entonces aquí yo digo que esto no pasa mucho. Cuando yo automáticamente coloco el número, se me coloca el concepto de raro. Y cuando coloco el valor del impacto, se me coloca la cualificación de ese número y da menor y automáticamente me da riesgo bajo. Recuerden que cuando es riesgo bajo, pues los controles son sencillos y a medida que va siendo moderado, tengo que ajustar un poquito más y si tengo alguno, por ejemplo, aquí solo tengo moderados y altos, no tengo catastrófico, porque es lo que yo les decía. Un catastrófico es algo que tiene que salir, impactar a gerencia. Entonces, aquí establecemos, esto se pone automático y aquí esto es lo más importante. ¿Qué van a hacer ustedes con eso? Entonces, aquí dice, continuar con comunicación constante. Para mí esto no dice nada. Aquí es revisar qué puedo hacer yo de diferente para que eso no pase. Porque continuar con comunicación constante, la comunicación constante puede ser buena o puede ser mala, o sea que no estás haciendo nada con ese riesgo. Mantener actualizados los correos electrónicos tampoco dice nada, porque yo tengo una base de datos con los correos, pero ¿y qué? Diferente que tú me dijeras, cada vez que se comunica al cliente, se le va a mandar un correo con la programación que se estableció por teléfono. Eso es diferente, porque yo le estoy confirmando al cliente la información y si él no revisa, entonces ahí pues ya es un problema de él o si por el contrario está mal y él se da cuenta, él nos responde y podemos evitar una mala programación.
Corroborar información con el cliente. Esto sí está bien. Quiere decir que después de la llamada inicial yo vuelvo y lo llamo y le confirmo, señor, le confirmo que su programación es tal, tal, tal. Entonces, no caigamos en acciones vanas y vagas que no van a hacer nada, porque es llenarnos aquí de cosas, de escribir por escribir. Nadie les está diciendo que coloquen 5, 6, 7, 8 tratamientos. Si yo coloco un tratamiento, pero el tratamiento es bien estructurado y golpea directamente al riesgo, ¿para qué colocar más? Entonces, por ejemplo, el de abajo, inadecuada programación de servicios. Y la acción o tratamiento es programación de servicios. Eso tampoco apunta al riesgo. Inadecuada programación de servicios, entonces es llenar la matriz tal o revisar a las 5 de la tarde del día anterior los servicios o organizar las cuadrillas de acuerdo a la prioridad por cada cliente. Las acciones tienen que ser concretas, porque si no, aunque esto es un requisito, ¿cierto? Lo estamos haciendo porque la norma lo pide, se nos vuelve más algo más por hacer y por llenar un día antes de la auditoría y no nos sirve. Tenemos dos opciones, o hacerlo solamente para auditoría, que igual nos toca sentarnos a revisar y a organizarlo, o hacerlo bien y que funcione y que nos sirva, porque igual estamos gastando el mismo tiempo. Porque lo chévere de esto es que cuando ustedes detectan riesgos y van a establecer tratamientos, es donde a ustedes se les vuelan las ideas de qué pueden hacer para mejorar o para evitar que eso pase en la compañía. Entonces, aquí es donde ustedes programan estrategias para este año, lo que les decía, estrategias concretas con actividades concretas que yo puedo evidenciar y puedo hacerle seguimiento, porque yo no puedo hacerle seguimiento a continuar con una comunicación constante con el cliente. ¿Cómo le hago un seguimiento? Así, 100%, no sé cómo hacerlo. Entonces, si ustedes me colocan cosas puntuales, reunión todos los lunes a las 5 a las 7 de la mañana para programar los servicios de la semana, eso es algo que yo puedo hacer seguimiento. Bueno, como estamos en este punto, de pronto un poco ya cerca de la auditoría, también les sugiero que las acciones y tratamientos sean lo que ustedes en este momento tienen y ver si pueden alcanzar algo más. O sea, si ya ustedes tienen establecido unas políticas, unos estándares, algo concreto para este año que ya ha salido de las reuniones con la gerencia, ha salido de errores que ya ustedes han cometido, coloquen eso aquí, cosas que sean trazables y que pueda hacerse seguimiento a esas acciones. Y traten de ir un poquito más allá. ¿Cómo puedo mejorar eso? Porque hay cosas que nunca hemos pensado que pueden pasar, pero ¿qué pasa si pasa? Entonces, eso es lo que nos pone a pensar estos riesgos. ¿Cómo me voy a preparar yo por si esto llega a pasar? Ya yo tengo el plan B aquí por si esto pasa, el plan C, el plan E. Esto es la importancia de esta gestión de riesgos. Entonces, vamos a ponerle un tratamiento a cada uno de los riesgos y de las oportunidades. Vamos a ponerle un tiempo de implementación. En este tiempo, la idea no es en todas colocar año 2023, porque eso es muy largo, pero sí de pronto, si ustedes dicen diseñar el procedimiento de gestión de garantías, o ponerle un ejemplo, ese procedimiento lo voy a hacer en marzo del 2023. O sea, no me dejen todo abierto al año porque al final se vuelve que no sé en qué momento revisarlo porque dice año 2023. Ahora, si ustedes me colocan ciertas actividades, pueden colocar mensualmente, semestralmente, durante todo el año o algunas fechas específicas. Si ustedes van a colocar capacitación al personal en servicio al cliente para mejorar las quejas, esa capacitación puede tener una fecha específica. La voy a hacer antes del 30 de junio del 2023. Entonces, no me coloquen siempre año 2023 porque es muy abierto. Me van a colocar el responsable, quién va a ayudarlos o quién es el responsable de hacer este control, y la eficacia del control no es sí. En eficacia del control vamos a revisar, y eso lo tenemos que organizar muy bien, y es si este riesgo que yo dije aquí no se me presentó nunca en el año. Entonces, eficacia del control. Sí fue eficaz porque durante todo el 2022 no hubo una inadecuada recepción de la solicitud del cliente, porque durante el año 2022 todas las programaciones de servicio fueron adecuadas. Entonces, la eficacia del control es decir si el riesgo se dio en la empresa o no. Ahora, si el riesgo se dio, entonces puede decir, no fue eficaz porque al final se presentaron estos y estas veces en las que se dio el riesgo. ¿Y qué significa? Que lo que estamos haciendo no sirvió y que hay que reestructurar ese control. Entonces, en eficacia no es colocar sí o no, es colocar
si el riesgo se materializó o no. Ahora bien, en este punto en el que estamos, del 2023, ustedes no van a poder determinar si fue eficaz o no porque apenas lo están organizando. Pero ¿qué pasa? Que a ustedes le van a evaluar la gestión de riesgos del 2022. Entonces, cada proceso va a tener dos matrices. La matriz del 2022, que pueden coger esta, que está aquí, simplemente le cambian el año 2022 y hacen un seguimiento a la eficacia y colocan si fue eficaz o no fue eficaz de acuerdo al riesgo. Y ahora en el 2023 hacen una matriz de riesgo donde ya sí sean las propuestas de ustedes, donde ya sí ustedes conscientemente se pongan a organizar qué es lo que quieren para este año. Van a mostrar dos matrices, porque la eficacia del control de la de 2023 todavía no la pueden medir si ustedes no han implementado las acciones. La eficacia normalmente se mide 3 meses después de la fecha que ustedes colocaron aquí. Por eso les decía que no pueden colocar año 2023 porque entonces nunca voy a poder medir eficacia. Pero si ustedes me colocan una fecha, marzo del 2023, a los 3 meses de haber cerrado ese control, yo voy a medir la eficacia. Entonces, cada proceso va a tener matriz 2022 y matriz 2023. En el 2022, toda esta parte de eficacia va a estar llena y en el 2023 no va a estar llena porque apenas es lo que ustedes tienen proyectado implementar en el 2023. Entonces, les recomiendo que cojan esta para que no pierdan mucho tiempo, la que ya simplemente le hagan algunos comentarios y ya hagan una muy buena elaborada para el 2023. No sé si tienen alguna pregunta, líderes de procesos. No, Nadia, hasta ahorita no. Es solo pues revisar lo que nos estabas comentando, esa información que es muy relevante como el tema de la acción del tratamiento y el control de la eficacia, pues que esté más completo y que dé pues cobertura a si fue o no fue efectiva la gestión. Lo que va a hacer hoy es, esto que yo lo tengo en una sola, él lo va a dividir y les va a mandar un Excel con cada una de ustedes. Ustedes crean una copia, le ponen año 2022 y año 2023. La del 2022 la dejan muy sencillita, de acuerdo a esto que ven aquí, pero es importante que en la del 2022 revisen los tratamientos porque les pueden preguntar sobre estos tratamientos si se implementaron o no. Todos los que están en la compañía como líderes de procesos, si no me equivoco y me corrigen, estuvieron durante todo el 2022, ¿cierto, Eno? Como líderes. Correcto, correcto. Por lo que no me pueden decir que yo no sé si se hizo o no se hizo porque ustedes estaban. Entonces, cójanla al 2022, no le boten mucho tiempo, pero sí revisen los tratamientos porque les pueden preguntar, les pueden decir, oye, muéstrame esta inspección que decía que ibas a hacer cada mes. Entonces, revisen esos riesgos, esos tratamientos y cierren la eficacia del 2022 y propongan una nueva para el 2023. Ahora bien, puede que los riesgos sean los mismos, sí, porque es que pues, la misma operación son los mismos riesgos, pero pueden que hayan unos diferentes o pueden que hay unos que estén ahí que ustedes dicen, esto es insignificante, lo voy a eliminar, lo pueden eliminar. O pueden establecer unas oportunidades nuevas. Como les digo, copien, pero no me dejen la misma matriz, cámbienle alguito, cámbienle tratamientos, cámbienle valoraciones para que se vea diferente. Listo. Entonces, aquí hemos terminado una parte que era riesgos y oportunidades. Rápidamente les vamos a hablar de la mejora continua que va muy ligado con ese establecimiento de acciones, porque las acciones se establecen no solamente en la matriz de riesgos y oportunidades, sino a lo largo de la organización. Resulta que también para la auditoría, una pregunta de auditor es, ¿cuáles son las acciones que ustedes han implementado en su proceso? Y nosotros quedamos así como que acciones, no, yo he cambiado esto, hice esto, implementé esto. Y el autor les va a decir, ay, chévere, pero muéstrame en el formato que haya documentado esas acciones. Entonces, ahí es donde miércoles patinamos un poquito. Entonces, cerrando el tema de riesgos y oportunidades, las acciones de riesgos y oportunidades quedan allá, en esa matriz. Dime, ¿no? Eso iba a preguntar que si esas acciones iban a la matriz. No, ahí es donde iba. En riesgos y oportunidades, en la parte de acciones, ahí quedan esas acciones, pero básicamente o sea, sirve lo que les voy a decir ahora para estructurar esas acciones, o sea, para redactarlas, pero quedan allá. No me van a pasar esas acciones a ningún lado. Las otras acciones que le preguntan, las vamos a llenar en otra matriz, que es la matriz de acciones.
que esa matriz se va a llenar con cosas que ustedes han querido cambiar o con no conformidades de auditorías. En las auditorías que vamos a tener en estos días, si les levantan una no conformidad, van allá a esa matriz. Entonces, para que tengamos eso claro. Tener claro que yo tomo las acciones porque se pueden presentar muchas cosas. Dentro de eso es una no conformidad. ¿Qué es una no conformidad? Incumplimiento de un requisito. Ahora, ¿qué requisito? De la norma, del cliente, requisito de la empresa, requisito legal, requisito contractual, requisito. Cuando yo lo incumplí, ya es la palabra no conformidad, que es lo que les estoy diciendo aquí, por todos los requisitos que se puedan presentar y que yo sé que existen y que están implementados en la organización. ¿Cómo se tratan esas no conformidades? A esas no conformidades hay que tomarle una acción obligatoria que se llama acción correctiva. Tenemos 3 tipos de acciones: acciones correctivas, preventivas y de mejora. Las obligatorias, por eso me estoy centrando en las correctivas, son las acciones correctivas. ¿Por qué? Porque cuando ya se presentó algo malo, yo obligatoriamente tengo que tomar una acción correctiva. Es obligatorio. Pero si yo estoy viendo que me estoy demorando en atender las solicitudes de clientes, que mis tiempos se están dilatando, o sea, yo estoy viendo como que vamos mal, pero no estamos mal. O sea, como que yo más o menos, pero no. Eso es una acción preventiva. Es decir, yo voy a tomar una acción porque estoy viendo un comportamiento que no es el normal y voy a evitar que llegue a la no conformidad. Esas acciones preventivas, en teoría, son opcionales porque como no ha pasado la falla, pues no hay un incumplimiento total. Pero una acción correctiva es obligatoria cuando la no conformidad es evidente y la no conformidad ya se levantó. Y la otra parte, dime, ¿no? Y la preventiva no puede ser de mejora. No, ya eso les iba a decir. Okay. La otra parte es la acción de mejora. ¿Qué es la acción de mejora? La acción de mejora es donde todo está perfecto y yo quiero mejorar. Diferente de la preventiva, porque la preventiva es que ya tú estás viendo que algo no está bien. O sea, en la preventiva, no sé, por ejemplo, tú estás viendo en mantenimiento que un equipo empezó a fallar, pero se demora 10 minutos en arrancar, pero la arranca. Entonces, al final el equipo está funcionando, pero ya tú le estás notando que tiene una mañita. Entonces, en la preventiva hay algo que ya te indica que empezó a fallar. Que no del todo, pero hay algo que ya te está diciendo, ojo, eso está mal. O, por ejemplo, una acción preventiva también es cuando cumples un procedimiento a la mitad. No lo estás incumpliendo del todo, pero lo cumples más o menos. Pero la acción de mejora es cuando todo está perfecto y tú quieres hacer algo más allá de lo que te pide la norma o quieres implementar algo más allá que te optimice procesos. Por ejemplo, volviendo al ejemplo que le puse ahorita, la app. Eso es algo que no es preventivo, no es correctivo, es algo de mejora porque la empresa va a invertir en ese software o en esa app para mejorar sus servicios. Pero si no lo hace, digamos que como está, puede seguir manejando las cosas. O un software de gestión de información o cosas nuevas. Entonces, esa es como la diferencia entre cada una de las acciones. Pero me centro en las no conformidades porque esas son las obligatorias. Digamos que si yo no implemento acciones de mejora, pues no está mal, pero pues deberían las empresas siempre tender a mejorar. Y las observaciones o las acciones preventivas no es tan fácil saber o identificarlas, entonces por eso no son obligatorias, pero las no conformidades sí son obligatorias. Entonces, ¿cómo se redactan esas no conformidades? En teoría, a ustedes, si fue una auditoría, les van a entregar las redactadas de esas no conformidades, pero si ustedes se dieron cuenta de eso, ustedes mismos pueden redactarlas. Lo primero es decir la evidencia que se encontró, dónde se encontró, la referencia y una conclusión. Entonces, al revisar el área de almacén, aquí estamos viendo por colores, se encuentra el área desordenada y con elementos que no corresponden a la misma, lo que demuestra que no se toman las medidas para asegurar el orden y la limpieza necesarias, pudiendo comprometer la calidad de los materiales y alterar los resultados de ensayo. O sea, no tenemos que dar rodeos.
Se evidencia que en el servicio prestado el día 6 de febrero en el cliente Marval no se realizó la encuesta de satisfacción, lo que puede alterar o lo que puede, por lo que no se tiene una medición de la satisfacción del cliente de ese servicio. O sea, cosas concretas, no siendo las 3 de la tarde llegó un consultor o llegó un cliente y entonces me miró. No, tenemos que ser concretos en el problema, en dónde se dio y en la evidencia. Por ejemplo, yo no puedo decir, algunos técnicos se encontraron que no están usando los EPPs. A mí no me sirve algunos técnicos, me sirve. El técnico Natalia Bello y Enoel Guzmán en el proyecto Marval no estaban usando los elementos de protección personal aplicables para la operación de trabajo en altura. ¿Por qué tengo que ser específico? Porque es que cuando yo voy a establecer el plan de acción, yo no puedo decir, ay, y regañar a todos los técnicos porque no estaban usando los EPPs, cuando eran solo 2 personas las que no lo estaban usando. Entonces, tenemos que ser claros y específicos en la redacción de estas no conformidades. Como les dije, muchas ya se las van a dar redactadas, otras las tienen que redactar ustedes. Toda acción correctiva, toda no conformidad lleva una corrección. ¿Y qué es la corrección? Es apagar el incendio. Correr y apagar el incendio. Por ejemplo, siguiendo en el caso del EPP, es que Noel o alguien de almacén, infraestructura, salga corriendo en el carro y le lleve los EPPs a estas personas porque sin eso no los dejan trabajar. Esa es la corrección. Corra para que la operación siga y no se pare. Pero realmente hay algo más de fondo. O es que los trabajadores no lo tenían, o es que no tienen o no había una programación clara y por eso no lo llevaron, o es que no los quieren usar, o hay que determinar qué es lo que está pasando. Entonces la corrección es apagar el incendio, es algo inmediato, no pensamos, simplemente necesitamos resolver. Pero la acción correctiva es pensar más allá de esa correndilla, qué es lo que realmente va a acabar con la solución, con el problema, disculpen, porque corremos y llevamos los EPPs, solucionamos por ese día, pero mañana vuelve y pasa, porque es que el problema es que ellos no lo tienen, o el problema es que nunca les avisan que los tienen que llevar, o el problema es que se prestan entre ellos los EPPs, no sé. Entonces, la corrección no funciona para otro día, funciona para ese día y punto. Pero la acción sí elimina la causa para que no se vuelva a presentar más. Entonces, esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Otro ejemplo donde tenemos que tomar acciones correctivas. Déjenme, no sé, aquí hablamos de la acción preventiva, que ya lo hablamos, la acción de mejora, que ya lo hablamos. Cuando incumplimos una meta de un indicador, obligatoriamente va una acción correctiva. Y esto es importante que lo tengan claro porque esto es una pregunta de auditoría, pero como les digo que eso siempre preguntan. Ustedes tienen unos indicadores y cada uno los conoce porque les reporta a Noel esos indicadores. Si la meta del indicador de servicios era 90% y llega al 85%, incumplí un requisito. ¿Qué requisito incumplí? La meta del indicador. Y tengo que tomar una acción. Y la acción es revisar por qué incumplí. ¿Por qué incumplí? Bueno, incumplí porque eran carnavales, entonces cerraron las vías y como cerraron las vías no pudimos sacar a tiempo las camionetas, tiramos pico y placa, no sé. Hay que decir qué pasó porque yo incumplí y qué voy a hacer. Porque es que si yo me pongo una meta, porque eso es lo mínimo que yo espero de ese proceso. Si no me pongo metas o la meta la reajusto realmente a las necesidades si no la voy a incumplir. Porque me pasan empresas que siempre incumplo la meta. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que está pasando? O la meta está fuera de todo contexto o la persona no tiene claro cómo cumplir esa meta. Pero tenemos que hacer algo. Inclusive la acción puede ser replantear el indicador, replantear la meta, capacitar a las personas para que sepan medir, pero las metas se cumplen. Y aquí les dejo otra tarea. La primera tarea es lo de las matrices de riesgos y oportunidades y la segunda tarea es revisar los indicadores del todo el 2022 y mirar cuál indicador no cumplió la meta y hacer una acción. Y a partir de la fecha, eso es inmediatamente ustedes miden los indicadores, inmediatamente se dan cuenta que incumplieron, ahí mismo hacemos la acción. ¿Cómo es el procedimiento de toma de una acción? Lo primero es la detección, nos damos cuenta, o porque nos dicen, o porque nosotros mismos a través de observación de procesos, de la actividad de nuestro proceso nos damos cuenta. Implementamos la corrección, se aplica.
Recuerden que corrección solo aplica cuando es no conformidad. Determinamos causas, determinamos plan de acción y luego hacemos seguimiento al plan de acción. Es lo mismo que en la matriz de riesgos. Identificamos el riesgo, este punto se omite en la matriz de riesgo, determinamos la causa del riesgo, determinamos el plan de acción y le hacemos seguimiento. O sea, es exactamente lo mismo, por eso lo combinamos en la reunión de hoy para que tuvieran las dos informaciones. ¿De dónde salen las acciones preventivas? Tendencia de indicadores, por ejemplo, no sé, ustedes no han incumplido la meta, pero yo siempre estaba cumpliendo indicadores 98 y empecé 98, 95, 94, 93 y la meta es 90. O sea que si voy en una tendencia a la baja, en un mes incumplo la meta. Entonces, ¿para qué voy a esperar a incumplirla? Tomo una acción preventiva. Por análisis de datos resultantes de sugerencias de clientes, por observación de auditores, por observaciones realizadas por ustedes, por el medio, por el mercado, y correctivas por obligatoriamente resultados de indicadores, obligatoriamente por quejas y reclamos de clientes, interventorías, por obligatoriamente no conformidades de auditorías, por resultados de pruebas y ensayos que de pronto no les aplica tanto a ustedes. ¿De dónde salen esas acciones? Complementando un poco más, de indicadores, cambios, análisis de riesgos, informes de auditorías, resultados de la dirección, quejas, reclamos, accidentes, reuniones, por muchas fuentes. Ahora, ¿cómo solucionamos las acciones? Las causas, hay muchas metodologías de análisis de causas, pero Thermo Smart Operation y Green Dealing establecieron la metodología de 5 porqués. Es la más sencilla y es la más amigable para ustedes. Explicar mediante preguntas y respuestas la causa de la no conformidad. Ejemplo, mi carro no arranca. La primera pregunta es, ¿por qué tu carro no arranca? Porque la batería está muerta, la primera respuesta. Ahora seguimos con la segunda pregunta es, ¿y por qué la batería está muerta? Porque el alternador no funciona. ¿Y por qué el alternador no funciona? Porque se rompió la cinta. ¿Y por qué se rompió la cinta? Porque el alternador está por fuera del tiempo de la vida útil y no fue reemplazado. ¿Y por qué no fue reemplazado? Porque no estoy teniendo en cuenta el mantenimiento de mi auto de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Lo ideal es llegar a 5. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero mínimo 3. Porque si no me esfuerzo en llegar a 5, estoy dejando a la mitad la acción. Y realmente la última es la causa real. O sea, la última es la causa real, que en este caso no estoy haciendo el mantenimiento preventivo a mi carro como debo hacerlo. Y hoy fue la batería, pero mañana puede ser los frenos, pasado puede ser el líquido, el aceite. Entonces, cuando yo llego a la causa final, no solamente me previene el problema que yo estoy detectando inicial, sino otros más. Entonces, esta es la metodología de los 5 porqués. Finalmente, antes de pasar al formato, yo sé que les habíamos dicho hasta las 10. Me voy a pasar 10 minuticos para explicarles el formato. Les recomendamos tomar acciones o establecer actividades reales que eliminen las causas. Acciones concretas, sencillas. No piense que formulando las actividades para ejecutar en corto plazo va a ser más eficaz el plan de acción. Las acciones no tienen que ser mañana, ni pasado, ni en 15 días. No, a veces se demoran 1 mes, 3 meses, hasta 2 años, porque dependiendo si requiere recursos, plata, aprobaciones, cambios estructurales, en fin. Las actividades deben ser claras. Involucremos además personas en el equipo o incluyendo la empresa. Yo no puedo establecer que el plan de acción es comprar un ascensor si ni siquiera he hablado con el señor Efraín o con Enoel a ver si eso es viable. Entonces también revisen con quién tienen que hablar en la empresa para establecer esas acciones. Hay en las causas primarias, lo que yo les decía, normalmente a la cuarta, quinta es la que nos da la causa primaria. Y no tomemos acciones por apagar incendios, sino vayamos al fondo del tema o del asunto. Teniendo en cuenta eso, nos vamos a la matriz de acciones. Esta es nuestra matriz de acciones en OEL. Después de esta reunión, les va a compartir a ustedes estos formatos, incluyendo las presentaciones de la actividad, para que ustedes empiecen a organizar
sus matrices. Estas matrices son iguales para todos los procesos, por eso de pronto encontrarán algunos campos que no les apliquen. En este caso, cliente me va a decir compras, yo no tengo nada que ver con clientes, pero por ejemplo, servicios, si la no conformidad se dio en Marval o en Bolívar, no sé, poniendo nombres, él tiene que colocar el dato específico. Entonces, cuando son procesos que no, compras, gestión humana, que no tienen nada que ver con clientes, ni lugares, ni áreas, coloco gestión humana, compras, pero almacén, por ejemplo, área, taller, almacén o servicios, como les dije, proyecto tal, cliente tal, entonces ahí sí es importante especificar el cliente, lugar o área, el día, mes y el año en que se presenta el evento. No necesariamente vamos a colocar el de mantenimiento, que es el ejemplo que estamos hablando del carro. Entonces, el día, hoy. Un segundo, 06. O sea, no es el día en que yo estoy llenando esta matriz. Es el día en que yo me di cuenta del hallazgo. Fuente. Aquí les va a permitir escoger. Entonces, miren los ejemplos que hay. Auditoría, reuniones, inspecciones, observaciones, quejas, medición de indicadores, visitas, accidentes, incidentes, informe psicosocial, simulacro, por lo menos la inspección, la batería, me di cuenta porque estaba inspeccionando el vehículo. Hola, Diana, gracias. Tipo, ahí es donde vamos a hablar. No conforme, observación, oportunidad de mejora. Estas tres, cada una está relacionada si la acción es correctiva, preventiva o acción de mejora. Si es un no conforme, automáticamente es acción correctiva. Si es una observación, automáticamente es una acción preventiva. Y si es una oportunidad de mejora, es una acción de mejora. En este caso, si la batería me falló, es un no conforme. Diferente es que, mira, el carro se está demorando en prender, la batería me está fallando, pero me prende. Entonces, en este caso es un no conforme. Y aquí yo voy a colocar la redacción, la batería del carro XX no funciona. Causas, ya habíamos hablado allá en el ejemplo de las causas, de que no se le hizo el mantenimiento y en fin, el ejemplo que establecimos en la presentación. Análisis de riesgos. Análisis de riesgos va más enfocado a los riesgos de seguridad al implementar esta acción. Esto casilla que está aquí realmente es algo de la norma, no es porque nosotros consideramos que debemos implementarlo, pero nos toca. Entonces, análisis de riesgos, ¿qué riesgos hay por esta falla? Un accidente. Ejemplo. Tratamiento. El tratamiento es una acción, mire, está correctiva, acción correctiva porque ya dimos cuenta que es un no conforme. Plan de acción, entonces uno, revisar los manuales de cada equipo para establecer un cronograma de mantenimiento de acuerdo al tipo de equipo y al kilometraje. Por decirles algo, el plan de acción no es solamente una sola cosa. Debe haber, normalmente el plan de acción a veces diseñar, hacer seguimiento, revisar, o sea, no nos quedemos con algo más. Entonces aquí es implementar luego, o sea, aquí estoy diciendo que apenas voy a revisar. Ahí no estoy haciendo nada. Yo revisé el manual y ya, lo leí. Ahora aquí es diligenciar el cronograma. De acuerdo a las recomendaciones del fabricante. ¿Cierto? Seguimos acá. El 3 es programar y ejecutar ya esos mantenimientos. Y una última que sería hacer seguimiento al cumplimiento de los mantenimientos. Así se establece un plan de acción. No es una sola cosa, normalmente debe haber algo de planear, hacer, verificar y actuar. Normalmente yo planeo algo, lo hago, le hago seguimiento y si funciona, lo sigo implementando, si no, lo dejo
cambió la estructura o la propuesta. Responsable de cierre, entonces coordinador de infraestructura. Y la fecha de cierre, volvemos a lo que hablamos en las matrices de riesgos y es 30, aquí parece que está en blanco, 30 de junio del 2023. Fechas concretas. Aquí no me, en esta no me sirve año 2023. En las matrices de riesgo es viable, pero en esta no. Entonces, aquí sí tenemos que, en esta sí tenemos que establecer frecuencias específicas. El estado, si está abierta, si no he hecho nada, está abierta. Si hice una actividad, por ejemplo, ya hice la 1, pero me falta la 2 y la 3, está en proceso. Si ya terminé todas, está cerrada. Y aquí viene algo que lo mismo que le explicabas, cierre eficaz. ¿Cuándo doy cierre eficaz? Lo mismo que allá en la matriz de riesgos y oportunidades. Si pasado 3 meses ya yo hice todo esto y se subsanó este problema, perfecto. Te digo que es cierre eficaz. Pero resulta que pasado 3 meses yo cerré todo esto y me sale otro carro que se le dañó la batería. Oye, no fue eficaz. Seguro te olvidó ese equipo o no colocaste bien los requisitos, pero al final volvió a pasar el problema. Entonces ahí, pues solo le da cerrada, no le da cierre eficaz y hay que colocar la acción no fue eficaz. Esto parece que está en blanco. Porque entre los estados no está estado no eficaz. Y no está solo eficaz porque XXXX. Ahora, estas observaciones de seguimiento no hay que estarlas haciendo cada rato, cada 6 meses revisamos o cuando vayamos haciendo seguimientos. Así se deben llenar estas matrices de acciones. Cada proceso debe tener una matriz de acciones porque eso se lo van a preguntar a cada uno. Mi recomendación, revisar uno de los indicadores de 2022. Los que tengan incumplimiento de meta, llenar las acciones. Si por alguna razón todos cumplieron metas, les propongo que por favor llenen una acción de algo porque es imposible decir que en todo el año no se presentó nada malo o no detectaste algo que medio iba mal o no quisiste mejorar algo que no quisiste. La palabra es que si todo está bien y nada está mal, entonces mejora. Entonces, si no te has equivocado ni nada está en desviación, entonces ve más allá y mejora. Entonces, mínimo, todos los procesos en el 2022 me deben generar una acción. Mínimo. Porque eso se lo van a preguntar a ustedes. Entonces, independientemente de las que saldrán, si es que salen, no conformidades en auditoría interna, necesito que a corte del 2022 me generen esta matriz de acciones con mínimo una. Le estoy diciendo mínimo una para ponerles una tarea, pero realmente las que sean necesarias o las que se implementaron, porque de pronto ya ustedes hicieron acciones y ya las hicieron, las cerraron y todo, pero no quedó documentada. Entonces, documentenlas y regístrenlas, esos cambios que ustedes implementaron en la organización en ese tiempo. Y llenan su matriz de acción. Esto lo van a revisar ustedes, solo lo van a llenar ustedes, pero Enoel tiene que estar pendiente del cierre de las acciones. Así que Enoel les establecerá cómo va a ser el mecanismo para él revisar estas acciones. Puede ser una carpeta compartida o que ustedes cada mes que manden los indicadores tengan que mandar esta matriz. No sé, ya eso lo define él, pero nosotros como calidad o gestión integral debemos estar pendientes del cierre de estas acciones. Ya ahorita, al transcurso del día, Enoel les dirá las metodologías y les mandará los formatos a cada uno de ustedes. Y con esto creo que hemos terminado, pero quisiera saber si tienen preguntas, dudas. Sé que fue como mucha información. A ver. El silencio también es positivo, o sea que el silencio significa que todo quedó claro. Bueno, señoritos, quiero cumplirles con el tiempo, no quiero quitarles más tiempo, si todo está claro. Ok, ya les mando las presentaciones, ¿no? Te mando las 2 para que les quede allí. Recuerden que cuentan con nuestro apoyo
pero necesitamos que el apoyo sea realmente revisar algo que no pudieron. O sea, el apoyo no es ayúdame a hacerlo, porque para eso fue esta capacitación. Primero, porque no tenemos tiempo. Segundo, porque eso es de cada proceso. O sea, ustedes son los únicos que saben qué ha pasado, qué no ha pasado o qué quieren mejorar. Y tercero, porque ya estamos cortos de tiempo. Entonces, el apoyo no es, no entendí nada, explícame. No, ese no es el apoyo. El apoyo es, ya hice estas 3 acciones, no estoy seguro si esta causa es, me puedes revisar la valoración. Eso es un apoyo. Pero el apoyo no es sentarnos a hacer con ustedes otra vez, porque para eso hicimos esta actividad grupal. El miércoles voy a estar en la oficina con Eno. Si de aquí al miércoles alcanzan a avanzar, pues ahí estaremos para apoyarlos en las revisiones de las 2 matrices. Y sin más, les deseo un feliz día y una bonita semana. Listo, Nati, muchas gracias y a todos por la asistencia. Listo, feliz día. Gracias. Gracias. Vale, gracias. Muchas gracias, Natalia. Chao. Nadie tuvo que haber muerto cuando abrió el chat.